En los anales de la historia militar, cuando el polvo de la Segunda Guerra Mundial se asentó y la Guerra Fría se avecinaba, una nueva fuerza emergió de los áridos paisajes de Oriente Medio, dispuesta a redefinir la esencia misma de la guerra. Bienvenidos al formidable arsenal de Israel, una nación cuya existencia ha sido marcada por el crisol del conflicto, llevando a la creación de algunas de las armas más avanzadas y experimentales del mundo. Desde la fundación de Israel en 1948, la urgencia de su precaria posición impulsó la innovación a un ritmo sin precedentes. El Merkava, que significa carroza, es un testimonio de esta innovación. Diseñado en la década de 1970, este tanque de batalla no era solo un arma, era un símbolo del espíritu indomable de Israel, combinando un poder de fuego formidable con la protección inigualable de su tripulación. Pero el Merkava fue solo el comienzo. Entra en el mundo de la ciberguerra, donde la élite de la unidad 8200 de Israel se adentró en el reino digital, creando tácticas cibernéticas que dejarían a los adversarios a tientas en la oscuridad. Luego está el Domo de Hierro, una maravilla de la tecnología de intercepción de misiles, que desde su despliegue en 2011 ha salvado innumerables vidas interceptando cohetes en pleno vuelo, convirtiendo potenciales tragedias en meros espectáculos en el cielo. Sin embargo, en medio de estas maravillas tecnológicas, uno debe reflexionar, como lo hizo el estimado físico y padre de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer, citando el Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». ¿Cómo se reconcilia la esencia de tales armas poderosas con los valores de preservación y defensa? ¿Puede imaginar el peso de la responsabilidad que conlleva manejar tal poder? ¿El equilibrio entre defensa y potencial destrucción? ¿Los dilemas éticos que surgen cuando uno posee la capacidad de cambiar el curso de la historia con solo pulsar un botón? Acompáñanos mientras nos embarcamos en un viaje al corazón del poder tecnológico de Israel, explorando las historias, las mentes y las innovaciones que han moldeado su panorama militar moderno. Bienvenidos al diario de Julio César. Escudos en el cielo. La historia del cúpula de hierro y rayo de hierro. En el corazón de Israel, donde la historia antigua se entrelaza con la innovación moderna, se desarrolla la historia de la cúpula de hierro. El origen de la cúpula de hierro se remonta a mediados de los 2000, cuando un creciente número de ataques con cohetes representaba amenazas significativas para las áreas civiles de la nación. Rafael Advanced Defense Systems, una empresa israelí de tecnología de defensa, se asoció con las fuerzas de defensa de Israel para abordar esta amenaza inminente. Para el año 2011, su creación, la cúpula de hierro, estaba operativa. Mientras los cohetes surcaban los cielos, el sistema de radar de la cúpula de hierro, desarrollado en colaboración con Elta Systems, localizaba sus trayectorias. Con una elegancia rápida, se lanzaban los misiles interceptores Tamir, neutralizando las amenazas entrantes con una precisión notable. El general de brigada Tzvika Haimovich, una vez jefe de la defensa aérea de Israel, a menudo se le escuchaba comentar: «La mano de la innovación es tan poderosa como la mano de la defensa». Sin embargo, la maravilla de la cúpula de hierro no radicaba solo en su destreza tecnológica, sino también en su adaptabilidad. El sistema podía diferenciar entre los cohetes que representaban amenazas reales para las áreas pobladas y aquellos destinados a campos abiertos. Este discernimiento estratégico no solo ahorraba recursos, sino también innumerables vidas civiles. Entre la admiración por la cúpula de hierro, muchos podrían pasar por alto a su contraparte menos conocida, el rayo de hierro. Mientras que la cúpula de hierro abordaba cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería, el rayo de hierro fue diseñado para contrarrestar amenazas aún más cortas, como drones y morteros, utilizando energía dirigida. Aprovechando el poder de los láseres, el rayo de hierro fue una respuesta a la dinámica en constante cambio de la guerra moderna. Los susurros en los corredores de defensa a menudo insinuaban que este era el centinela silencioso de Israel, trabajando junto a su contraparte más ruidosa. El doctor Danny Gold, a veces referido como el padre de la cúpula de hierro, una vez compartió una anécdota de los primeros días del desarrollo del sistema. Recordó una fase de prueba particularmente desafiante, donde el interceptor falló su objetivo varias veces. En medio de la desesperación, una joven ingeniera,
Yael, escribió una cita de Albert Einstein en la pizarra del laboratorio: "Nunca fallas hasta que dejas de intentarlo". Se convirtió en el mantra no oficial que alimentó noches largas y pruebas incansables hasta que se logró el éxito. Sin embargo, en medio de las historias de innovación, hay un lado humano a menudo pasado por alto en estos sistemas de defensa. Las comunidades que viven cerca de las áreas fronterizas, una vez resignadas a los sonidos de las sirenas y al miedo de los cohetes, ahora encontraron un sentido renovado de normalidad. Los niños podían jugar afuera y las familias podían reunirse sin la constante amenaza inminente. Un residente anciano de Ashkelon, una ciudad frecuentemente atacada por cohetes, una vez bromeó: "La cúpula de hierro no solo intercepta cohetes, intercepta el miedo". Otra curiosidad radica en las convenciones de nombres. Mientras que cúpula de hierro representaba simbólicamente un escudo protegiendo la nación, rayo de hierro denotaba precisión y enfoque como un rayo láser. Estos nombres, elegidos con cuidado, reflejaban tanto la función como el espíritu de los sistemas. El general Eyal Zamir, una figura clave en el establecimiento de defensa israelí, una vez reflexionó durante una conferencia de prensa: "La defensa no se trata solo de armas y tecnología, se trata del espíritu de una nación, la voluntad de proteger y la determinación de innovar". En efecto, la historia de la cúpula de hierro y el rayo de hierro no es solo un testimonio de la destreza tecnológica de Israel, sino también de su espíritu indomable. Guardianes digitales: la búsqueda de Israel en la frontera cibernética. En el corazón de Medio Oriente, enclavado entre los antiguos adoquines de Jerusalén y los centros de innovación de Tel Aviv, se gesta una revolución digital. Israel, una nación impregnada de historia, ha emergido como un vanguardista global en el ámbito de la ciberseguridad. El viaje comenzó a finales de la década de los 90. A medida que el mundo adoptaba la era digital, Israel reconocía la naturaleza evolutiva de las amenazas. Los días en que las batallas se libraban únicamente en tierra, mar y aire quedaron atrás. El ámbito digital surgió como el nuevo campo de batalla. Yitzhak Ben Yisrael, a menudo considerado el padrino de la iniciativa de ciberseguridad de Israel, previó la importancia de este cambio de paradigma. En una conferencia en Herzliya en 1998, declaró: "La próxima guerra no se librará solo con misiles, se librará con bytes y bits". La Unidad 8200, el cuerpo de inteligencia de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel, desempeñó un papel fundamental en la configuración del paisaje de ciberseguridad de la nación. Aunque sus operaciones permanecen envueltas en secreto, ocasionalmente se filtran historias que dibujan un cuadro de jóvenes prodigios tecnológicos trabajando incansablemente para defender las fronteras digitales de la nación. Una anécdota narra la historia de un soldado de 19 años de la Unidad 820 que detectó y neutralizó un sofisticado ciberataque dirigido al suministro de agua de Israel. Cuando más tarde le preguntaron acerca de su motivación, simplemente dijo: "El agua es vida. Protegerla es mi deber". Tel Aviv, a menudo apodada el Silicon Wadi, se convirtió en el epicentro de los esfuerzos cibernéticos de Israel. Para la década de los 2010, la ciudad estaba llena de startups, incubadoras y laboratorios de innovación dedicados a la ciberseguridad. La conferencia anual Cyber Week, organizada en la Universidad de Tel Aviv, atrajo a expertos, innovadores y formuladores de políticas de todo el mundo. Fue aquí, en 2013, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu comentó: "En el ámbito cibernético, el defensor tiene que estar en lo correcto el 100% del tiempo, mientras que el atacante solo tiene que tener éxito una vez. Esta asimetría me mantiene despierto por la noche". Pero lo que verdaderamente distinguió a Israel fue su singular fusión de academia, militares e industria. Universidades como Ben Gurion en Beersheba no solo ofrecían cursos de vanguardia en ciberseguridad, sino que también se asociaban con la industria para impulsar la investigación y la innovación. El Dr. Gabi Siboni, una figura prominente en la Academia Cibernética israelí, a menudo enfatizaba la necesidad de esta trinidad, afirmando: "Conocimiento, aplicación e innovación. Estos son los pilares de nuestra fortaleza cibernética". Una de las curiosidades del ecosistema de ciberseguridad de Israel
es la iniciativa Firewall Humano. En lugar de depender únicamente de la tecnología, Israel invirtió fuertemente en entrenar a sus ciudadanos para reconocer y reportar amenazas cibernéticas. La razón: la tecnología podría fallar, pero una ciudadanía vigilante podría proporcionar una capa adicional de defensa. En medio de los bits y bytes, el viaje cibernético de Israel tuvo su buena cantidad de historias intrigantes. Rumores susurrados en los callejones de Jerusalén hablaban de una operación conjunta entre Israel y los Estados Unidos que llevó a la creación del gusano Stuxnet, un malware que supuestamente saboteó el programa nuclear de Irán en 2010. Aunque los detalles permanecen clasificados, Stuxnet mostró el profundo impacto de la guerra cibernética en la geopolítica. A lo largo de su travesía en ciberseguridad, Israel se inspiró en su rico tapiz de historia y cultura. Las antiguas murallas de Jerusalén, que protegían la ciudad de los invasores, a menudo se comparaban con modernos cortafuegos. El renombrado historiador Eli Barnaby una vez reflexionó: así como nuestros antepasados custodiaban estas murallas con vigilancia, debemos proteger nuestras paredes digitales con igual fervor. Alas sin guerreros, la danza de Israel con los drones. En medio de las doradas dunas del desierto del Negev, una revolución silenciosa tomó vuelo. Los cielos de Israel, una vez dominados por el rugido de los cazas, comenzaron a presenciar el silencioso zumbido de los vehículos aéreos no tripulados, BANTs. Estos drones, pioneros de una nueva era, mostraron el dominio de Israel en la fusión de tecnología con estrategia. La década de 1970 marcó el comienzo de la incursión de Israel en el dominio de los BANTs. La guerra del Yom Kippur de 1973 subrayó la necesidad de mejores capacidades de reconocimiento. Visionarios como Abraham Karem, quien más tarde se hizo famoso como el padre del drone Predator, iniciaron el desarrollo de prototipos tempranos de BANTs en su garaje en Tel Aviv. A finales de la década de 1970, Israel había introducido su primer BANT operativo, el Tadiran Mastiff, diseñado principalmente para la vigilancia. A lo largo de la década de 1980, a medida que las tensiones fronterizas se intensificaron, los BANTs de Israel jugaron un papel pivotal en la recopilación de inteligencia. La primera guerra del Líbano, en 1982, vio en acción al drone AI Scout, proporcionando datos en tiempo real que resultaron invaluables para las fuerzas terrestres. El brigadier general Amos Lapidot, un excomandante de la Fuerza Aérea Israelí, una vez reflexionó: el ojo en el cielo lo ve todo, lo sabe todo. Pero los BANTs no fueron solo espectadores silenciosos, evolucionaron hacia jugadores dinámicos en la estrategia de defensa de Israel. La década de 1990 fue testigo de la introducción de los drones Heron y Searcher, equipados con sensores avanzados y duraciones de vuelo más largas. Patrullaban silenciosamente las fronteras, sus cámaras penetrando la oscuridad de la noche, asegurando que ninguna amenaza pasara desapercibida. Un episodio intrigante de finales de los 90 habla de una operación secreta en el sur del Líbano. Un BANT israelí, mientras estaba en una misión de reconocimiento, capturó imágenes de una reunión enemiga. En lugar de desplegar cazas, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, utilizaron las imágenes del drone para coordinar una operación terrestre, minimizando los daños colaterales. Este incidente destacó la cambiante dinámica de la guerra, donde la inteligencia a menudo triunfaba sobre la fuerza bruta. La innovación no se limitó a los hangares militares. Universidades como el Technion en Haifa se convirtieron en centros de investigación de drones. El profesor Yitzhak Klein, una figura líder en ingeniería aeroespacial, una vez comentó: el BANT no es solo una máquina, es una filosofía, representa nuestra búsqueda de superar límites sin arriesgar vidas. Con la llegada del nuevo milenio, Israel expandió sus horizontes de BANTs. Drones como el Eitan, con su impresionante envergadura y capacidades de altitud, se desarrollaron para misiones de larga distancia. Sin embargo, no todos los drones eran gigantes. El Black Sparrow, un pequeño BANT que imitaba a un misil entrante, fue diseñado para ejercicios de defensa, asegurando que los cielos de Israel permanecieran inexpugnables. Las bulliciosas calles de Jerusalén fueron testigos de otra maravilla de BANT. Se hablaba de un drone, del tamaño de un colibrí,
revoloteando alrededor de las antiguas murallas de la ciudad. Esta miniatura maravilla, apropiadamente llamada Nano Colibrí, se rumoreaba que era un dron espía, aunque su verdadero propósito permanece envuelto en misterio. Una cita de David Ivry, un pilar en el sector de defensa de Israel, encapsuló el ethos de Vance de la nación. Durante un simposio en Herzliya en 2005, reflexionó: nuestros antepasados leían las estrellas. Nosotros leemos los flujos de datos de nuestros drones. Ambos nos guían hacia nuestro destino. Sin embargo, en medio de las historias de tecnología, la esencia del viaje de Vance de Israel sigue siendo profundamente humana. Una anécdota narra la historia de Yael, una joven operadora de Vance. Durante una misión rutinaria, la cámara de su drone capturó a un niño varado cerca de un campo de minas. Yael, desafiando el protocolo, guió a un equipo de rescate usando las imágenes de su drone, asegurando que se salvara una vida. Cuando más tarde se le preguntó sobre su decisión, simplemente dijo: «Los drones pueden carecer de un latido, pero la persona detrás de ellos no». Merkava, la odisea del carro de hierro a través del tiempo. Anidado en los paisajes ondulados de Israel, un coloso tomaba forma a finales de la década de los 1970. No era una criatura de la mitología, sino una maravilla de la ingeniería. El tanque de batalla principal Merkava. Su nombre, que significa carro en hebreo, estaba inspirado en los antiguos guerreros, pero su diseño era puramente futurista. El producto de la mente del general Israel Tal, un visionario estratega militar, el Merkava nació por necesidad. Tras la guerra del Yom Kippur, en 1973, Israel se dio cuenta de la urgente necesidad de un tanque de batalla adaptado a sus únicos escenarios de combate y terrenos. El general Tal, a menudo cariñosamente llamado Talik, imaginó un tanque que priorizara la protección de la tripulación por encima de todo. Solía decir: la verdadera fuerza de una nación no son sus armas, sino sus soldados. La creación del Merkava en 1979 fue revolucionaria. A diferencia de los diseños tradicionales donde el motor se colocaba en la parte trasera, el motor del Merkava estaba posicionado en la parte delantera, actuando como un escudo adicional para la tripulación. Este diseño reflejaba el ethos de Israel, el valor de las vidas humanas por encima de la maquinaria. Con el paso de los años, el Merkava evolucionó, y cada iteración llevaba la marca de las experiencias de combate de Israel. El Merkava Marca II, introducido en 1983, contaba con un poder de fuego mejorado y un nuevo sistema de control de fuego. Pero no se trataba solo de ofensa. La armadura reforzada de la Marca II mostraba el compromiso continuo de Israel con la defensa. Para la década de los 1990, el Merkava Marca III rugió en existencia. Con un motor más potente y una armadura modular avanzada, era una fuerza a tener en cuenta. Una anécdota de un ejercicio de entrenamiento en los altos del Golán habla mucho de su poderío. Un joven comandante de tanque, Avi, logró navegar su Marca III a través de terrenos traicioneros que se consideraban intransitables. Los espectadores observaban asombrados mientras el tanque, apodado la cabra montesa para ese ejercicio, escalaba alturas con una agilidad que desmentía su enorme estructura. El cambio de milenio fue testigo del nacimiento del Merkava Marca IV. Debutando en 2004, fue la culminación de lecciones aprendidas de conflictos anteriores. Equipado con el sistema de protección Trophy, podía interceptar misiles antitanque, una característica que más tarde demostraría ser invaluable durante escaramuzas a lo largo de la frontera. Sin embargo, la historia del Merkava no trata solo de poder militar, está salpicada de relatos de espíritu humano. Abundan las historias de tripulaciones personalizando sus tanques, grabando nombres o pintando símbolos, infundiéndoles individualidad. Uno de estos relatos narra la historia de un tanque llamado Shirley, bautizado así por su tripulación en honor a una querida canción de sus días de entrenamiento. El general de división Baruch Mazliash, alguna vez al mando del cuerpo de blindados de Israel, destacó el vínculo entre el Merkava y su tripulación. En una reunión en Latrun, el Museo de Tanques de Israel reflexionó: el Merkava no es solo acero y poder de fuego, es sudor, lágrimas y recuerdos. Una curiosidad sobre el Merkava es su adaptabilidad más allá de la guerra. El chasis del tanque ha sido reutilizado para diversas necesidades civiles,
incluyendo la lucha contra incendios en terrenos difíciles. Esta dualidad, de máquina de guerra y salvavidas, es un testimonio del espíritu innovador de Israel. Flechas al cielo, el vuelo de los guardianes aéreos de Israel. En medio de la vasta extensión de los cielos azules y claros de Israel, emerge un protector sofisticado, el sistema de defensa de misiles Arrow. A medida que el paisaje geopolítico del Medio Oriente evolucionaba a finales de la década de los 80, Israel sentía la necesidad apremiante de contar con una defensa avanzada contra los misiles balísticos de largo alcance. Así es como entra en escena el sistema Arrow, una empresa conjunta entre Israel Aerospace Industries y la compañía estadounidense Boeing. La conceptualización inicial del sistema Arrow comenzó a finales de la década de los 80. Para el año 2000, el Arrow 1 había sido reemplazado por el Arrow 2 más avanzado, diseñado específicamente para interceptar y destruir misiles a mayores altitudes y velocidades. Esta iteración se volvió operativa en el año 2000, preparando el escenario para una nueva era de defensa aérea. Boaz Lev, una figura prominente en Israel Aerospace Industries, comentó en el año 2002: «El cielo no es nuestro límite, es nuestra responsabilidad». Se dice que durante la fase de desarrollo del Arrow 2, los ingenieros enfrentaron un desafío único. La computadora del sistema tenía que tomar decisiones en fracciones de segundo, mientras filtraba una plétora de datos irrelevantes. Uri Sinai, un ingeniero de software en el proyecto, implementó ingeniosamente algoritmos inspirados en la naturaleza, imitando la forma en que las aves de presa se fijan en sus objetivos entre distracciones. Para la década de los años 2010, las amenazas a las que se enfrentaba Israel habían evolucionado. Había una creciente preocupación por los misiles que podían viajar más allá de la atmósfera y luego reingresar, complicando la intercepción. Esto llevó al desarrollo del Arrow 3, operativo para el año 2017. A diferencia de sus predecesores, el Arrow 3 tenía la capacidad de interceptar misiles fuera de la atmósfera terrestre, una hazaña equiparable a golpear una bala con otra bala, como describió el general Amnon Reshef, una figura clave en los primeros días del programa Arrow. Si bien los avances técnicos del sistema Arrow son notables, las historias de espíritu humano e innovación están entrelazadas en su tejido. Una anécdota de los primeros días de prueba del Arrow 3 cuenta la historia de un joven técnico llamado Lior, quien notó una pequeña discrepancia en los datos de trayectoria del sistema. Aunque inicialmente fue ignorado, la persistencia de Lior llevó al descubrimiento de un pequeño error de calibración. Esta observación de ojo de águila, como se llamó más tarde, potencialmente salvó al proyecto de contratiempos significativos. El nombre Arrow, flecha, no era solo una representación de la naturaleza rápida y precisa del sistema. Era simbólico de las aspiraciones de una nación, siempre dirigida hacia el cielo, buscando la paz, pero preparada para los desafíos. Menachem Begin, un ex primer ministro de Israel, una vez dijo: «La paz es la belleza de la vida». Aunque no se refería directamente al sistema Arrow, estas palabras encapsulan la esencia de por qué existen tales sistemas de defensa: para salvaguardar la paz y el modo de vida de una nación. Curiosamente, mientras que el sistema Arrow era principalmente un mecanismo de defensa, su influencia se extendió más allá del ámbito militar. Las universidades e instituciones tecnológicas en Israel experimentaron un aumento en el interés por la ingeniería aeroespacial, con estudiantes inspirados por el éxito del Arrow. El profesor Sif Zalewski, de la Universidad de Bar Ilan, mencionó una vez en una conferencia: «El sistema Arrow no es solo un misil, es un faro para los ingenieros aspirantes». Las colaboraciones internacionales del sistema Arrow también fomentaron un sentido de camaradería. Los ingenieros estadounidenses e israelíes a menudo intercambiaban anécdotas sobre sus desafíos únicos. Una de estas historias habla de un ingeniero estadounidense que se quedó perplejo ante la predilección del equipo israelí por el espresso a altas horas de la noche. «Es nuestro combustible secreto», bromeó un colega israelí. Guardián de los cielos, el legado de la onda de David. En los anales de la ilustre historia de defensa de Israel, un capítulo permanece dedicado a un sistema tan poético en nombre como poderoso en función, la onda de David. Tomando su nombre del relato bíblico de David,
quien derrotó al gigante Goliat con una sola piedra de su honda. Este sistema de defensa fue creado para abordar los Goliat modernos, amenazas de misiles de medio a largo alcance. El inicio del siglo XXI vio un cambio en el paisaje geopolítico de Medio Oriente. Las amenazas a las que se enfrentaba Israel ya no provenían solo de vecinos inmediatos, sino también de adversarios armados con capacidades de misiles más avanzadas. Reconociendo el desafío en evolución, Israel, en colaboración con los Estados Unidos, emprendió una misión a mediados de la década del 2000 para desarrollar un sistema capaz de interceptar estas amenazas. Liderado por los visionarios de Rafael Advanced Defense Systems y Raytheon, la Onda de David comenzó su viaje de la teoría a la realidad. Operativo para el año 2017, la Onda de David llenó un hueco crucial en la estrategia de defensa multinivel de Israel, ubicándose entre las capacidades de corto alcance del domo de hierro y las intercepciones de largo alcance del sistema Arrow. El doctor Amir Peretz, una figura clave en el establecimiento de defensa de Israel durante el desarrollo inicial del sistema, una vez dijo durante una conferencia en Haifa: en el juego de la defensa, cada capa, cada pieza, es un paso hacia un horizonte más seguro. Las anécdotas de las fases de prueba de la Onda de David están repletas de relatos de desafíos convertidos en triunfos. Una de estas historias habla de una inesperada tormenta de arena durante una fase crítica de prueba en el desierto del Negev. La visibilidad era casi nula. Sin embargo, el avanzado radar del sistema, desarrollado en asociación con Elta Systems, logró fijarse en el objetivo e interceptarlo, ganándose el apodo de «el halcón del desierto» entre los ingenieros. Más allá de sus maravillas técnicas, la Onda de David se erigía como un símbolo de colaboración internacional. El vínculo entre los equipos de defensa israelíes y estadounidenses era profundo. Comidas compartidas, relatos culturales intercambiados y respeto mutuo transformaron una asociación profesional en un lazo familiar. Se rumorea que durante una sesión de trabajo nocturna, un ingeniero estadounidense introdujo a sus colegas israelíes en el arte de hacer s'mores, provocando risas y creando recuerdos. Mientras que la Onda de David se desarrolló principalmente para la defensa, su influencia se extendió a la academia. Las universidades en Israel experimentaron un aumento en las inscripciones para cursos de defensa y aeroespaciales, con estudiantes inspirados por las tecnologías de vanguardia mostradas por sistemas como la Onda de David. La profesora Leah Goldstein, del Instituto Technion, reflexionó una vez: presenciar mentes jóvenes tan inspiradas por un sistema de defensa es ver la esperanza para un futuro de innovación continua. Una curiosidad menos conocida acerca de la Onda de David radica en sus algoritmos de software. Algunos de los algoritmos de trayectoria predictiva se inspiraron en patrones de la naturaleza, particularmente en los patrones de vuelo de las aves migratorias. Las aves, con su capacidad innata para navegar grandes distancias con precisión, se convirtieron en una musa inesperada para un sistema de defensa de misiles. A lo largo de su trayectoria, la Onda de David fue más que una pieza de maquinaria de defensa. Fue un faro de esperanza, un testimonio del ingenio humano y un reflejo de la determinación de Israel para proteger sus cielos y su gente. El mayor general Eyal Zamir, reflexionando una vez sobre la importancia del sistema, comentó en una reunión en Jerusalén: así como la humilde Onda de David protegió a un futuro rey, nuestra Onda de David permanece de guardia, asegurando un futuro pacífico para nuestra nación. Ecos del campo de batalla invisible, el baile de Israel con las sombras electrónicas. Cuando el amanecer se desplegó sobre el Mediterráneo, los paisajes de Israel pulsaban no solo con los ritmos de la vida cotidiana, sino también con las ondas invisibles de señales electrónicas. El campo de batalla moderno no se trata solo de tanques, aviones o infantería, cada vez más se trata de lo no visto, lo intangible, lo electrónico. Y en este reino de guerra invisible, Israel ha orquestado magistralmente un ballet de interferencias, avances en radar y contramedidas. Las raíces del viaje de guerra electrónica de Israel se pueden rastrear hasta la década de los 60. Fue una época de tensiones de la Guerra Fría, carreras espaciales y el zumbido incipiente de la tecnología informática. En medio de este telón de fondo global, un joven ingeniero llamado Yitzhak Sharbit
Estacionado en una base secreta en el desierto del Negev, comenzó a experimentar con técnicas de interferencia tempranas. Poco sabía que su trabajo sentaría las bases para el legado de guerra electrónica de Israel. La guerra de Yom Kippur de 1973 fue un momento crucial en la narrativa de defensa de Israel. Con adversarios desplegando sistemas de radar avanzados, Israel se dio cuenta de la importancia crítica de no solo evadir, sino también engañar a estos ojos electrónicos. Las lecciones de este conflicto aceleraron los programas de guerra electrónica de Israel, llevando al desarrollo de dispositivos de interferencia sofisticados y señuelos. Para la década de los 80, las capacidades de guerra electrónica de Israel habían crecido a pasos agigantados. Relatos de la Operación Pierna de Madera, un atrevido ataque aéreo en 1985, narran cómo los aviones israelíes, equipados con equipos de interferencia de vanguardia, lograron eludir sistemas de radar enemigos sofisticados, golpeando objetivos con una precisión sin igual. El mayor general Amos Yadlin, reflexionando sobre la operación, comentó en Tel Aviv: «En la sinfonía de la guerra, las medidas electrónicas son las armonías no cantadas, pero cruciales. Sin embargo, la guerra electrónica no se trataba solo de ofensiva, era igualmente sobre defensa». La década de los 90 vio a Israel centrarse en desarrollar sistemas que pudieran proteger sus activos de amenazas electrónicas. Una de estas maravillas fue el Escudo del Cielo, un sistema aéreo diseñado para proteger aeronaves de amenazas de misiles, confundiendo los sistemas de apuntado enemigos. Anécdotas de su fase de prueba están llenas de relatos de misiles desviándose de su curso, como si estuvieran embrujados por un hechicero invisible. Una curiosidad en el viaje de guerra electrónica de Israel fue el Gorrión Silencioso. Este enigmático dispositivo, del que se rumorea que fue desarrollado a principios de los años 2000, se decía que emitía ondas electrónicas que podían apaciguar incluso las amenazas electrónicas más agresivas. Aunque mucho sobre el Gorrión Silencioso permanece envuelto en misterio, su misma existencia muestra la incansable búsqueda de Israel de la maestría electrónica. En medio de las sombras de la guerra electrónica, relatos humanos de ingenio y determinación brillan con intensidad. Se cuentan historias de Rivka Cohen, una brillante matemática de Haifa que desarrolló algoritmos que podían predecir y contrarrestar amenazas electrónicas en tiempo real. Su trabajo, a menudo descrito como poesía matemática, jugó un papel crucial en la mejora de los mecanismos de defensa electrónica de Israel. A lo largo de su odisea de guerra electrónica, Israel ha sido guiado por la filosofía de que en la era de la tecnología, la maestría sobre el espectro electrónico es tan crucial como la maestría sobre la tierra, el mar o el aire. El doctor Eli Fisher, un pionero en tecnología de radar, una vez reflexionó durante una conferencia en el Instituto Technion: «El campo de batalla electrónico es como un juego de ajedrez. Tienes que anticipar los movimientos de tu oponente, pensar varios pasos por adelantado y siempre estar listo para adaptarte». Susurros de arena, el baile de Israel con la ira del desierto. En el vasto abrazo del Negev, donde las arenas doradas se extienden hasta donde alcanza la vista y donde el sol arde con una ferocidad implacable, se han grabado relatos de valor, innovación y supervivencia por los vientos del tiempo. Para Israel, el desierto no es solo una característica geográfica, es un crisol, un desafío y un testimonio del espíritu indomable de la nación. La historia comienza tras la declaración de independencia de Israel en 1948. La joven nación se encontró atrapada en batallas en múltiples frentes, siendo la árida extensión del Negev un teatro crítico. Las primeras fuerzas de defensa israelíes, lideradas por el visionario Ariel Sharon, enfrentaron no solo el poder de los ejércitos enemigos, sino también el temperamento implacable del desierto. Sharon, reflexionando sobre aquellos primeros días durante una reunión en Beersheba en 1965, comentó: «El desierto no cede fácilmente, pero nosotros tampoco. La escasez de agua, las fluctuaciones extremas de temperatura y los terrenos traicioneros hacían de la guerra en el desierto un desafío abrumador. Sin embargo, fue en estos mismos desafíos donde Israel vio oportunidades para innovar. La década de 1950 fue testigo del desarrollo de los vehículos Zorro del desierto.
Construidos a medida para los paisajes del Negev, estos ágiles vehículos podían atravesar dunas y wadis con una agilidad que desmentía su robustez. Abundan relatos de convoyes de zorro del desierto burlando patrullas enemigas, sus huellas desapareciendo en las arenas cambiantes, dejando a los perseguidores desconcertados y admirados. Pero los desafíos del desierto no eran solo cuestión de movilidad. El calor abrasador representaba una amenaza tanto para el hombre como para la máquina. Aquí es donde interviene la doctora Yael Zohar, pionera en ingeniería bioclimática. En la década de 1970, lideró un proyecto que llevó a la creación de los trajes del desierto, uniformes diseñados para regular la temperatura corporal, asegurando que los soldados pudieran operar eficientemente, incluso en las condiciones más extremas. Anécdotas de soldados narran cómo estos trajes, a menudo llamados en broma capas mágicas de Zohar, hacían el insoportable calor del desierto casi cómodo. La noche en el desierto, con sus temperaturas en picada, traía su propio conjunto de desafíos. ¿La solución? Ojos nocturnos, una serie de dispositivos de imagen térmica e infrarrojos desarrollados en la década de 1980. Estas herramientas transformaban el paisaje nocturno del desierto de un velo de oscuridad a un lienzo de claridad. El mayor Eli Cohen, durante una operación nocturna en la península del Sinaí, una vez bromeó: «Con estos, vemos los secretos del desierto». Sin embargo, el desierto no era solo un reino de guerra, también era un maestro. Los soldados hablaban del código del desierto, un conjunto no escrito de principios de supervivencia transmitidos de generación en generación. Uno de esos principios era el arte de escuchar las arenas. Un viejo cuento beduino narraba cómo el desierto, si se escucha atentamente, susurraba advertencias de tormentas próximas o movimientos enemigos. Más allá de los relatos de tecnología y tácticas, el Negev fue testigo de momentos de profunda humanidad. Se cuentan historias de soldados enemigos, perdidos y deshidratados, siendo rescatados por patrullas israelíes. En la inmensidad del desierto, las animosidades a menudo daban paso a luchas humanas compartidas. El capitán Amir Levy, recordando un incidente durante la Guerra de los 6 días, reflexionó: «En el corazón del desierto, todos somos simplemente viajeros en busca de sombra». Guardián de acero, el relato del trofeo y los titanes que protege. En el vibrante tapiz de las innovaciones en defensa de Israel existe una hebra que brilla con una brillantez sin igual: el sistema de protección activa Trofeo. No es solo un guardián, sino un salvador silencioso. El relato del Trofeo es uno de determinación, ingenio y la búsqueda incansable para proteger a los colosos del campo de batalla. Nuestra historia comienza a principios de los 2000, un tiempo en el que titanes blindados como el Merkava recorrían los paisajes. Su poder era incuestionable. Pero los vientos del cambio llevaban susurros de nuevas amenazas. Misiles antitanques sofisticados que podían perforar incluso la armadura más gruesa. La necesidad de la hora no eran solo escudos más gruesos, sino más inteligentes. Entra el doctor Oren Gutfeld, un visionario en Rafael Advanced Defense Systems. Inspirado por la agilidad de los zorros del desierto, que podían esquivar instintivamente las amenazas, el Dr. Gutfeld soñó con un sistema que pudiera predecir y contrarrestar los misiles entrantes. Para el 2005 nació el primer prototipo del Trofeo. A diferencia de la armadura pasiva, el Trofeo era un guardián proactivo. Utilizando radar avanzado, podía detectar amenazas, calcular su trayectoria y liberar una ráfaga de contramedidas, neutralizando la amenaza antes de que pudiera golpear. El verdadero temple del Trofeo fue puesto a prueba durante un ejercicio en el desierto del Negev en el 2010. Mientras el sol pintaba los cielos con tonos de oro y carmesí, un Merkava, equipado con el Trofeo, se encontraba en la vasta extensión. Desde la distancia, un misil rugía, su objetivo claro. Los soldados observaban con la respiración contenida, mientras el Trofeo cobraba vida, interceptando el misil en un ballet de precisión y poder. El tanque permanecía intacto, su guardián había pasado la prueba con colores sobresalientes, pero el mundo real no era un entorno controlado. Los escarceos en la frontera de Gaza del 2011 fueron el crisol donde el Trofeo mostró su destreza. En un momento que cortaba la respiración, un misil se fijó en un tanque de las fuerzas de defensa de Israel. El radar del Trofeo, zumbando como un halcón vigilante,
detectó la amenaza. En milisegundos se desplegaron contramedidas y el misil fue neutralizado, su furia extinguida en pleno vuelo. La tripulación del tanque, al darse cuenta de la gravedad del momento, acuñó una frase que resonaría en los círculos de defensa. Bajo la vigilancia del trofeo, somos invencibles. Las historias de la efectividad del trofeo se extendieron como la pólvora. Delegaciones internacionales visitaron Israel, su interés despertado. Circula una historia sobre un general ruso, conocido por su comportamiento estoico, quien, al presenciar las capacidades del trofeo, exclamó asombrado: «No es solo tecnología, es magia». Sin embargo, el viaje del trofeo no estuvo exento de desafíos. Las primeras versiones enfrentaron problemas con falsas alarmas, lo que llevó a unos momentos de tensión. Una anécdota habla de la capitana Yael Levi, una comandante de tanque, que durante una patrulla rutinaria cerca de los altos del Golán se enfrentó a múltiples alertas del sistema. Confiando en sus instintos más que en la tecnología, maniobró su tanque para salir del peligro, evitando por poco una emboscada. Sus comentarios llevaron a refinamientos cruciales del sistema, reforzando la sinergia entre el hombre y la máquina. El impacto del trofeo no fue solo táctico, fue psicológico. Saber que sus corceles blindados estaban protegidos por un sistema tan avanzado elevó la moral de las tripulaciones de los tanques. El teniente general Moshe Ya'alon, reflexionando sobre la influencia del trofeo, una vez dijo en una exposición de defensa en Tel Aviv: «La verdadera defensa no se trata solo de metal y máquinas, se trata del espíritu de los guerreros. El trofeo fortalece ambos». Sombras de valor, los ecos silenciosos de Sayeret Matkal. En el corazón de Israel, donde antiguas historias de heroísmo se entrelazan perfectamente con modernas proezas de valentía, existe un grupo tan elitista que su mera mención provoca ondas de reverencia. Son los guerreros silenciosos, las sombras del valor, los miembros de Sayeret Matkal. Fundado en 1957 por el visionario Abraham Arnan, un oficial de inteligencia con una previsión que trascendía su tiempo, Sayeret Matkal fue concebido no solo como una unidad, sino como una idea de que en el ámbito de la defensa, a veces la fuerza reside en el sigilo, el poder en la precisión y el valor en la vigilancia. Arnan, reflexionando sobre la creación de la unidad durante una reunión clandestina en Jerusalén, susurró palabras que se volverían legendarias: «Somos el eco silencioso del latido de Israel». Los campos de entrenamiento de Sayeret Matkal, envueltos en misterio, se encuentran anidados en las colinas de Judea. Aquí, los terrenos accidentados se convierten en aulas, y el implacable sol del desierto en un estricto maestro. Los reclutas se someten a un riguroso entrenamiento, tanto físico como mental. Se cuenta a menudo la historia de un joven recluta llamado Eliav, encargado de navegar por terrenos peligrosos con una brújula rota. Sin desanimarse, Eliav utilizó las estrellas como guía, completando la misión con una audacia que dejó incluso a los instructores más experimentados asombrados. Pero la leyenda de Sayeret Matkal no se construye solo en el entrenamiento. Sus operaciones en el mundo real parecen cuentos de espionaje cinematográfico. La Operación Primavera de la Juventud, llevada a cabo en 1973, vio a un pequeño equipo infiltrarse profundamente en territorio enemigo, sus rostros disfrazados, mezclándose perfectamente con los lugareños. Su misión, la eliminación de figuras clave responsables de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. Su éxito, absoluto. Sin embargo, más allá de las misiones y los elogios, son las historias humanas las que definen a Sayeret Matkal. Historias como la de Yoni Netanyahu, el hermano mayor del futuro primer ministro Benjamin Netanyahu. Un comandante con un espíritu indomable. El liderazgo de Yoni durante la audaz operación de rescate en Entebbe en 1976 permanece grabado en la historia. Sus cartas, llenas de reflexiones sobre el deber y el sacrificio, revelan un alma tan poética como valiente. En una de ellas, reflexionaba: «La vida está tejida con delicados hilos de deber, amor y sed de acción. Nosotros, en las sombras, los abrazamos todos». Las curiosidades acerca de Sayeret Matkal abundan. ¿Sabías que su emblema, una espada dentro de un escudo, fue inspirado por una antigua moneda descubierta en las ruinas de Masada? ¿O que muchos de sus miembros, después de su servicio, han encontrado éxito en campos diversos,
desde startups tecnológicas hasta viñedos, encarnando el espíritu de versatilidad con el que se les entrena. La influencia de Sayeret Matkal trasciende fronteras. Las unidades internacionales de fuerzas especiales a menudo buscan aprender de sus tácticas. Se cuenta una anécdota de un oficial del SAS británico en una visita encubierta a Israel que quedó tan impresionado con las técnicas de Sayeret Matkal que comentó: «Ellos no solo piensan fuera de la caja, la redefine». En los bulliciosos cafés de Tel Aviv, donde la vida cotidiana zumba con vibrante energía, a menudo flotan susurros sobre Sayeret Matkal. Relatos de su valor, contados en tonos susurrantes, se convierten en leyendas modernas. Entre estos, destaca la historia de un operativo solitario con el nombre en código El Fantasma, que se infiltró tras las líneas enemigas, recuperó información crítica y desapareció, todo en una noche, dejando tras de sí nada más que un legado. Centinelas de arena y piedra, el velo tecnológico de Israel. En una tierra donde las antiguas murallas de piedra susurran cuentos de épocas pasadas, Israel ha tejido una nueva narrativa, una que fusiona la ancestral necesidad de seguridad con el brillo de la tecnología moderna. Esta historia no trata de fortalezas imponentes o guardias valientes, sino de los centinelas invisibles que permanecen vigilantes a lo largo de las fronteras de Israel. La década de los 1970 marcó el inicio de este viaje tecnológico. Con crecientes tensiones fronterizas, Israel reconoció la necesidad de un enfoque de seguridad que trascendiera las simples patrullas y torres de vigilancia. Yosef Tekoa, un diplomático y visionario, reflexionó durante una asamblea en la Knesset en 1974. Nuestras fronteras no son solo líneas en un mapa, son entidades vivas. Debemos hacer que respiren, vean y sientan. Atendiendo a este llamado, nació el proyecto de la valla inteligente. Pero esta no era una valla ordinaria. Infundida con sensores, cámaras y detectores de vibración, podía detectar el más leve toque o al intruso más sigiloso. Anidada a lo largo de la frontera con Líbano, esta valla se convirtió en el vigilante silencioso de Israel, con sus ojos y oídos sintonizados con cada susurro y crujido. Sin embargo, los desafíos que planteaban las fronteras eran multidimensionales. La Franja de Gaza, con su intrincada red de túneles, requería una solución que se adentrara en profundidad. Así entraron en escena los centinelas subterráneos, una serie de sensores sísmicos capaces de detectar actividades subterráneas. Desplegados a principios de los años 2000, estos sensores transformaron el laberinto subterráneo en un lienzo de claridad. Una anécdota de un oficial de patrulla fronteriza, el capitán Avi Ronen, captura la esencia de esta transformación. Una vez comentó: «Con estos sensores, la propia tierra nos canta, revelando sus secretos. Pero, ¿y las vastas extensiones, los tramos desérticos, donde las dunas de arena se desplazan y donde la vigilancia desde el suelo plantea desafíos?» La respuesta estaba en los cielos. Para la década de los 1990, Israel había desplegado una intrincada red de globos de vigilancia. Flotando con gracia y equipados con cámaras de alta resolución, estos globos se convirtieron en los ojos de Israel en el cielo. Hay una historia que a menudo se comparte en los campamentos de Negev sobre cómo uno de esos globos, apodado Elías por las tropas, una vez detectó un solo camello a millas de distancia, lo que llevó a una persecución humorística mientras los oficiales intentaban determinar si era un local perdido o un señuelo astuto. Detrás de estas maravillas tecnológicas había mentes brillantes, innovadores que dedicaron sus vidas a asegurar la seguridad de Israel. Una de esas figuras fue la doctora Naomi Ehrlich, una ingeniera de Haifa. Su trabajo en la mejora de la sensibilidad de los sensores fronterizos le valió el apodo de la susurradora. Reflexionando sobre su trayectoria durante una conferencia tecnológica en Tel Aviv, compartió: «En la cacofonía del mundo, a menudo son los sonidos más tenues los que llevan las historias más profundas. Sin embargo, la seguridad fronteriza no se trataba solo de disuasión, también se trataba de conexión. Abundan las historias de cómo estas tecnologías, en múltiples ocasiones, ayudaron a salvar vidas. Como la vez en que las cámaras térmicas, a lo largo de la frontera jordana, detectaron a un grupo de excursionistas perdidos, cuyas firmas de calor brillaban como faros en la fría noche del desierto,
llevando a un rescate oportuno. Las fronteras de Israel, con su fusión de paisajes antiguos y tecnología de vanguardia, se erigen como un testimonio de la resiliencia e innovación de la nación. Resuenan las palabras de David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, quien una vez comentó: «En el desierto de arena y piedra, nuestra verdadera fuerza no reside en las murallas, sino en nuestra capacidad para ver, sentir y salvaguardar». Guardianes del azul profundo, la odisea de Israel en la maestría naval. Más allá de los tramos áridos y las antiguas ciudadelas, la narrativa de Israel se extiende hacia la inmensidad del Mediterráneo. Aquí, bajo el baile de las olas y el abrazo del azul profundo, yace una historia de destreza naval, de submarinos silenciosos, lanchas patrulleras vigilantes y la incansable búsqueda de la dominancia marítima. Nuestro viaje comienza en la década de 1950, un tiempo en el que la joven marina de Israel estaba encontrando su lugar. La nación entendía que su supervivencia no estaba solo atada a la tierra, sino que estaba intrínsecamente vinculada a las aguas que acariciaban sus costas. El almirante Yochai bin Nun, un visionario de su tiempo y uno de los pioneros de la fuerza naval israelí, fue escuchado una vez reflexionando en la base naval de Haifa: «Nuestro destino no está solo tallado en piedra, está grabado en las corrientes del mar». Para la década de 1970, la Marina israelí dio un salto significativo con la adquisición de sus primeros submarinos de Gran Bretaña. Apodados la clase Gal, estos silenciosos depredadores de las profundidades se convirtieron en el epítome de la discreción y la estrategia. Una anécdota de aquellos primeros días habla de un ejercicio de entrenamiento en el que un submarino de la clase Gal, sin ser detectado, se coló en una flota de barcos aliados, mostrando su destreza en operaciones encubiertas. El ejercicio, aunque solo era un simulacro, envió ondas a través de la comunidad naval sobre las emergentes capacidades de submarinos de Israel. Sin embargo, los mares no estaban exentos de desafíos. La amenaza de misiles enemigos dirigidos a los buques navales hizo necesaria la innovación. Entonces llegó el Sea-Dome, una adaptación del Iron Dome, específicamente diseñada para buques navales. Desplegado a principios de los 2000, el Sea-Dome se erigió como un centinela, su radar escaneando los cielos, listo para interceptar cualquier amenaza. La capitana Miriam Levinsky, mientras relataba la primera intercepción exitosa del sistema durante un enfrentamiento cerca de la costa de Gaza, comentó: «Con el Sea-Dome, nuestros barcos no solo navegan, se elevan». Las aguas costeras también fueron testigo de la agilidad de las lanchas patrulleras de Israel. Las lanchas patrulleras rápidas de la clase Dvorah, introducidas en la década de 1980, se convirtieron en la pesadilla de los adversarios que intentaban infiltraciones encubiertas. Estas ágiles embarcaciones, con sus sistemas de navegación de última generación, podían deslizarse por las aguas, interceptando amenazas con una precisión inigualable. Una historia que a menudo se comparte en los círculos navales es la del teniente Daniel Rothman, quien durante una noche tormentosa maniobró su lancha Dvorah a través de aguas traicioneras para frustrar un intento de infiltración. Sus hazañas le valieron el título de jinete de la tormenta entre sus compañeros. Detrás de estas maravillas marítimas estaban los héroes anónimos, los ingenieros e innovadores. Vienen a la mente nombres como el Dr. Eitan Shalom, el cerebro detrás de muchos de los sistemas de defensa naval de Israel. El Dr. Shalom, en una rara entrevista en la década de 1990, compartió su filosofía: «El mar es impredecible, siempre cambiante. Nuestras innovaciones deben estar siempre 2 pasos adelante». Sin embargo, en medio de las historias de tecnología y tácticas, el Mediterráneo fue testigo de momentos de profunda camaradería. Abundan las historias de marineros israelíes rescatando a pescadores de naciones vecinas, de comidas compartidas en alta mar y de melodías que trascendieron fronteras. Como dijo una vez el almirante Gideon Rath, un veterano de muchas operaciones navales, durante una reunión en Ashdod: «En tierra podemos estar divididos por fronteras, pero en el mar estamos unidos por las olas». De campos de batalla a viñedos, la odisea de doble uso de Israel. En medio de las colinas ondulantes de Israel,
donde los antiguos olivares se erigen como testamento del tiempo, ha estado desplegándose silenciosamente una evolución diferente. Es el viaje de innovaciones, nacidas en el crisol de la investigación militar, que encuentran su camino en la vida cotidiana de los civiles, transformando campos tan diversos como la agricultura y la medicina. La historia comienza a finales de la década de 1960, un tiempo de fervor y fortaleza. Israel, siempre a la vanguardia de las innovaciones en defensa, se embarcó en numerosos proyectos de investigación. Pocos sabían que estos esfuerzos militares sembrarían las semillas para revoluciones civiles. La doctora Yael Cohen, una destacada investigadora en la Unidad Tecnológica de las Fuerzas de Defensa de Israel en aquellos primeros días, una vez reflexionó: en nuestra búsqueda de defensa, a menudo nos topamos con lo inesperado, soluciones para la vida. Para la década de 1970, los desiertos de Israel fueron testigos de un descubrimiento serendípito. La investigación militar en telas duraderas para tiendas de campaña llevó al desarrollo de un material que podía conservar la humedad y resistir el implacable sol del desierto. Pronto, este material fue adaptado para uso agrícola, dando origen al ahora renombrado sistema israelí de riego por goteo. El desierto del Negev, una vez yermo, comenzó a florecer con viñedos y huertos, un testimonio de los frutos inesperados de la investigación militar. Sin embargo, la odisea no se detuvo en los campos. Los pasillos de los bulliciosos hospitales de Tel Aviv fueron testigos de otra transformación. En la década de 1980, la investigación militar en tecnologías láser, inicialmente destinada a la orientación de misiles, encontró un aliado inesperado: los oftalmólogos. El doctor Eliezer Abrahami, pionero en cirugía láser ocular, recuerda su asombro al darse cuenta del potencial de esta tecnología. Fue como si los cielos se hubieran abierto, revelando un rayo de esperanza para innumerables pacientes, comentó durante una conferencia médica en Jerusalén. Las ondas de estas innovaciones de doble uso llegaron incluso a los reinos de la comunicación digital. A principios de la década de 2000, algoritmos militares diseñados para la comunicación segura se adaptaron para uso civil, allanando el camino para algunas de las startups tecnológicas pioneras de Israel. Una de estas empresas nació en un garaje en Haifa de la mano de Miriam Lior, exoficial de comunicaciones militares. Hoy en día, su empresa se erige como líder mundial en transacciones digitales seguras. Sin embargo, el viaje de estas innovaciones a menudo estuvo plagado de desafíos y momentos serendípticos. Abundan las anécdotas de encuentros casuales que llevaron a descubrimientos, como aquella vez en que el ingeniero militar Dan Ravid, mientras tomaba un café en un café de Jerusalén, escuchó por casualidad una conversación entre agricultores que se lamentaban de las pérdidas de cultivos. Sus conocimientos en imágenes térmicas, destinadas a operaciones militares nocturnas, pronto se transformaron en una tecnología capaz de detectar enfermedades en los cultivos, salvando innumerables cosechas. Detrás de cada una de estas innovaciones había individuos cuyas vidas estaban entrelazadas con su investigación, figuras como el doctor Isaac Reuben, cuyo trabajo en prótesis militares, inspirado por las lesiones de su hermano durante la guerra del Yom Kippur, llevó a avances en la tecnología de prótesis civiles. Reflexionando sobre su trayectoria, el doctor Reuben compartió palabras que resonaron en diversos sectores. En el corazón de la adversidad yace la semilla de la innovación. A medida que se cierran los capítulos de la saga tecnológica de Israel, nos quedamos asombrados ante una narrativa que abarca milenios, desde antiguas ciudadelas hasta innovaciones de vanguardia. Una tierra donde el espíritu del rey David resuena en el zumbido de la maquinaria moderna, donde el desierto susurra cuentos de héroes pasados y pioneros actuales. En palabras del visionario David Ben-Gurión, para ser realista debes creer en milagros. De hecho, en el corazón de Israel, entre los ecos de la historia, los milagros de la innovación continúan desplegándose, tejiendo una historia de resiliencia, ingenio y una búsqueda incansable por un mañana más seguro.